del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque ya está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía que quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. La víspera de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Algo muy grande está ocurriendo en este día. Señala San José María. Estas palabras son un preámbulo tiernamente afectuoso. Comencemos por pedir desde ahora al Espíritu Santo que nos prepare para entender cada expresión y cada gesto de Jesucristo. Para que los gestos de nuestro Señor, sus palabras, no tienen desperdicio. En la última cena, cuando ya la pasión es inminente, ya en Jerusalén se respira odio contra el Señor, que solo quiso traer el bien, que solo hizo el bien y que lo enviamos a esa muerte ignominiosa. Ese ambiente de odio contra el Señor contrasta con el ambiente del cenáculo. Es un ambiente, una atmósfera de amor, de intimidad, de recogimiento. Nos dice San Juan, como Jesús sabía que todo lo había puesto el Padre en sus manos y que sabía que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó la túnica, tomó una toalla y se la puso a la cintura. ¿Qué impacto tuvo que suponer para los apóstoles este gesto del Señor? Lo vemos en la reacción de Pedro: no me lavarás jamás. Entendemos a Pedro, él había visto a su maestro llamar a muertos a la vida. Estaba muy reciente la resurrección de Lázaro, y no fue la única resurrección, sino en otras ocasiones también había
repetido este gesto de quien es pues omnipotente, lo han contemplado pues calmar el mar embravecido, el mar de Galilea, estando a punto ellos de naufragar y a una orden suya el agua permanece tranquila y tantas otras pues maravillas que el Señor ha obrado y ahora resulta que se arrodilla para lavar los pies y San Pedro reacciona, ni hablar. Está realizando el Señor el gesto que corresponde a un esclavo. Con el tiempo y la acción del Espíritu Santo, los apóstoles alcanzarán a penetrar en ese sentido profundo de ese Jesús que se abaja hasta el punto de lavar los pies a sus discípulos. San Lucas, en el texto paralelo de esta narración, nos dice que los apóstoles estaban discutiendo a bien quién sería el primero en ese reino que estaba ya por empezar. Y vaya sorpresa, su maestro que de las palabras pasa a los hechos y se dispone a lavar los pies a los suyos, limpiando con sus manos el polvo del camino. Nos recuerda el Santo Padre que dejarnos lavar los pies por Cristo implica reconocer que no somos nosotros los que nos hacemos puros, los que conseguimos limpieza del alma, no somos nosotros los gestores de la santidad a la que Dios nos llama, no. Señala el Papa, esto es difícil de entender. Si no dejo que el Señor sea mi siervo, que el Señor me lave, que el Señor me perdone, no entraré en el reino de los cielos. Dios nos salvó sirviéndonos. Muchas veces pensamos que somos nosotros los que servimos a Dios, pero no es así. No, es Él quien nos sirvió gratuitamente porque nos amó primero. No es Él el que en definitiva nos ama hasta el extremo. Es difícil, dice el Papa, amar sin ser amados. Y aún es más difícil servir si no dejamos que Dios nos sirva. En el Evangelio de San Lucas, San Lucas nos recoge unas palabras profundamente desconcertantes. Habla de la patria eterna, el reino de los cielos, y nos dice que a quien haya servido al Señor en esta tierra, Él mismo lo sentará a la mesa y lo servirá. Nuestro Dios que ama sirviendo. ¿Qué será su servicio en el reino de los cielos? Pues esta es, dice el Papa, la paradoja cristiana. Es Dios que se adelanta, es Él que toma la iniciativa. Ojalá que aprendamos esta lección que el Señor nos quiere grabar a fuego, como seguro sucedió en el caso de los apóstoles. El Papa nos invita a saber dejarnos sorprender por nuestro Dios y hoy nos sorprende de una manera pues muy notable, lavando esos pies sucios de aquellos pescadores, porque así se expresa su humildad. Acabamos de escuchar que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y en esa, digamos, en esa el mismo estilo divino de amor, de amar hasta el extremo, nos dice también San Juan, durante la cena tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se da por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. De manera que hace algunos años que empezaba yo a dar clases en la Universidad Panamericana, dejé a mis alumnos en un grupo de pedagogía, sobre todo señoritas, y un texto donde se hacía un comentario al
los artículos del credo por parte de un sacerdote amigo, y yo preguntaba a aquella alumna en el examen oral que les hago sobre la lectura, ¿cómo resumes lo que acabas de leer? Pues que en Dios todo es amor. Me pareció un resumen espléndido de lo que había leído. Y pues sí, es lo que nos lleva esta tarde a reconocer que en Dios todo es amor. Se nos da por entero el mismo, convertido en pan y en vino para nosotros. Es la muestra formidable de la sobreabundancia de amor y la mayor expresión de su humildad. Un Dios que se oculta para no apabullarnos. Su presencia eucarística, que nos enamora por su discreción y, como nos recuerda San José María, ya fue humilde al encarnarse, ya fue humilde en Belén, ya fue humilde en Nazaret, ya fue humilde en el Calvario y lo es todavía más en el Sagrario. Vamos a pedir al Espíritu Santo que el amor de Dios y su humildad nos estrujen esta tarde. Ese sacramento del amor nos permite identificarnos con el amado, ser una sola cosa con Él, compenetrarnos con nuestro Dios. En palabras de San José María, nuestro Señor Jesucristo, como si aún no fueran suficientes todas las otras pruebas de su misericordia, instituye la Eucaristía para que podamos tenerlo siempre cerca y en lo que nos es posible entender, movido por su amor, quien no necesita nada, no quiere prescindir de nosotros. La Santísima Trinidad se enamoró del ser humano. Volvemos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a asimilar estas muestras formidables del amor que Dios nos pone delante en esta noche santa. No salimos de nuestro asombro, por mucho que nos imaginemos todo lo que Dios Padre nos regala, sus dones, nos dice San Juan Crisóstomo, son más abundantes que las arenas del mar. Y bueno, pues toda esa donación, todo ese derroche de amor, no acertamos a comprenderlo, porque es, al fin y al cabo, misterio de fe, como la Iglesia pide a los sacerdotes que inmediatamente después de la consagración repitamos esto, misterio de fe. Y habría que decir, misterio de amor. ¿Qué es lo que el amor humano siempre ha deseado? Pues estar siempre con quien ama. Amar siempre y pues evitar separaciones. Bueno, pues el amor humano, cuando promete amor para siempre, pues es preciso reconocer que está hablando de más, pues, porque los seres humanos para siempre no es de nuestro mundo que se acaba. En cambio, nuestro Dios sí que nos ama para siempre, se queda con nosotros evitando separaciones, donde vamos que no podamos encontrar un sagrario. Al menos en esta ciudad tenemos la fortuna de tener muchos templos y unos horarios de misa muy amplios, o sea que agradecemos. Para siempre, para siempre, para siempre. Un astronauta llamado Mike Hopkins, que había sido educado en la fe metodista, buscando profundizar en pues, el Evangelio, un día se da cuenta de que algo le falta. Fue a hablar con pues, su esposa acababa de convertirse a la fe católica, y su esposa le habló de la Eucaristía. Ah, pues eso es lo que me falta. Y pues ya ven que los conversos al abrazar la fe luego lo hacen con
un gran entusiasmo y un gran calor. Y bueno, pues este astronauta estaba por el año 2013 por pues lanzarse al espacio sideral. Iba a estar 6 meses y pues estaba entusiasmadísimo con la Eucaristía. Y dijo, ¿cómo lo voy a hacer en el espacio 6 meses sin Jesús acompañándome? Y entonces fue a hablar ahí con el párroco de la diócesis de Galveston, en Texas. Son datos precisos para que vean que no estoy inventando nada. Año 2013, diócesis de Galveston, Mike Hopkins. El caso es que nuestro personaje habló con el párroco vio pues las ansias de este hombre de no prescindir de la Eucaristía. Y entonces pues hizo las diligencias necesarias, porque es un asunto complicado, de hablar con el obispo, ¿no?, que le permitiera llevarse pues algunas formas consagradas para comulgar por lo menos cada semana de todos aquellos, de los 6 meses que, ¿sí? Entonces las hostias partidas pues en pedacitos por el mismo párroco para que pudiera alimentarse de la Eucaristía por lo menos cada 8 días. Pues vamos a pedirle a la providencia que nos ampare para que termine la pandemia y podamos todos, porque hay muchos fieles cristianos que no han podido recibir en estos días el sacramento del amor de Dios, y pues que sea nuestro deseo de recibirlo, el que clame en la presencia de Dios para que cuanto antes termine este confinamiento, ya el hecho de tener al alcance las vacunas, pues es una bendición. Vamos a pedir, por cierto, yo ya pude vacunarme. Pues que sepamos ser almas de Eucaristía, nos dice San José María, para que pues el Señor obre las maravillas de su amor y que de verdad cada uno de nosotros podamos estar en condiciones de amar con el corazón de Dios, porque en definitiva el mandato de caridad, de que es preciso también referirse en la homilía del Jueves Santo, pues es posible en virtud de que podemos amar a los demás con el corazón de Cristo, un corazón que ama sin medida. Podemos aprovechar este día en que Dios regaló a su iglesia este sacramento de su amor, pues para que demos ese paso tan importante en nuestra vida, de estar dispuestos a amar sirviendo, según el ejemplo que nos presenta nuestro Dios. A veces pues consideramos el servicio como algo propio de personas de un cierto nivel social, que nos sentimos por encima de ello, y pues estaríamos perdiendo de vista que nuestro Dios nos ha dado un ejemplo formidable. San José María resumía este espíritu diciendo que hemos de ser alfombra para que los demás pisen blando. ¿Cómo somos alfombra? Pues primero que nada, alimentando nuestra vida de trato con Dios en la oración, allí junto con la Eucaristía, que son las dos grandes ayudas que Dios nos brinda para amar con las energías del amor de Dios, y entonces estar en condiciones de tener una actitud en la convivencia diaria que esté basada en esa pues maravilla de la comprensión. Así alfombramos la vida de los demás. San José María lo resume en 3 verbos: comprender, disculpar, perdonar. Ojalá que estemos continuamente conjugando estos 3 verbos que resumen esa caridad que es servicio, que es amor auténtico, que es cariño, y que hace que cada uno de nosotros seamos sembradores de paz y de alegría. Pensemos, por ejemplo, en los santos, la labor tan importante que han hecho, incluso pues de alcance social. Pensemos en una
Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Esa caridad que hizo presente entre los más pobres, entre los pobres. Pensemos en Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, grandes mujeres que han emprendido una tarea pues de hacer presente el amor de Dios en nuestra sociedad, y que el mundo no es el mismo después de que ellas iluminaron con el amor de Dios el entorno más inmediato, que luego por círculos concéntricos se va extendiendo para que seamos de verdad esos constructores de la civilización del amor, como nos pide el Papa. Por último, no perdamos de vista la intención de nuestra Madre de la Iglesia de rezar por los sacerdotes tan necesitados que estamos de la oración de los fieles cristianos, para que estemos en condiciones de hacer presente el amor de Dios entre los fieles. Labor importantísima que se nos ha encomendado y que necesitamos de su oración para hacerla posible. Que la Virgen Santísima y la Patriarca San José, en este su año, nos concedan esas gracias que estamos pidiendo, de, a partir del amor, de los amores que celebramos en la Eucaristía, cada uno de nosotros seamos verdaderamente sembradores de paz y de alegría. Que así sea.